Bien, saludos amigos, amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su canal de YouTube Saberes con Aneuricena. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta segunda parte de nuestro estudio que nosotros estamos trabajando acerca de temas muy importantes que involucra la historia, involucra sobre todo la palabra del Eterno. Y yo quiero de inmediato compartir con ustedes la diapositiva que tengo para ustedes en esta hermosa mañana. Ese día estamos 21 del mes 4 del 2021, que el Señor en su gracia, en su amor y misericordia nos permite pues llegar a ustedes. Así que quiero dar continuidad a un tema que nosotros dejamos en el tapete, por decirlo así. Lo dejamos en queue la semana pasada, me parece, y que yo quiero que nosotros podamos concentrarnos en este tema, que entiendo que va a ser de edificación para nosotros. Miren, en el día de hoy, después de nosotros haber estudiado el capítulo 2 de nuestra serie titulada Profundicemos, así le hemos titulado a ese estudio, Profundicemos. En el día de hoy nosotros vamos a ver algunas enseñanzas originales que fueron reemplazadas. Estamos trabajando el tema específicamente, la teología del reemplazo, y estamos profundizando en ese tema de la teología del reemplazo, y les invito a ver el video anterior para que se puedan conectar con este video y así de una forma u otra puedan tener cierto conocimiento previo de lo que nosotros hemos venido haciendo. Yo quiero presentarle esta imagen. Me gustaría que usted se tome unos segundos, no podemos darle más de algunos segundos por cuestión de tiempo, e intente interpretar esta imagen. ¿Qué usted está viendo en esta imagen? Usted va a pensar en lo que usted piensa que significa esta imagen. Y vamos a ver cómo el transcurso de este estudio, esta imagen guarda relación con todo el contenido que vamos a ver en el día de hoy y cómo vamos a llevarlo a cabo hasta la culminación de este estudio. Así que trate de guardar esta imagen en su mente, en su memoria, y vamos a ver cómo se relaciona durante todo el estudio y también al final. Pero antes, vamos a hacer una breve retroalimentación sobre el contenido anterior. Nosotros no podemos hablar todo lo que hicimos, el contenido anterior, para eso está el video, pero sí para aquellos amigos que quisieran tener una noción de lo que nosotros hemos venido enseñando. Recuerden que en la semana pasada nosotros estuvimos mostrando que la teología del reemplazo es una idea acerca de cómo la iglesia cristiana sustituyó a Israel, al pueblo escogido por Dios, y que ahora ya Israel como pueblo, como tierra, no es el pueblo de Dios, sino que la iglesia cristiana pasa a ocupar el lugar de bendición que una vez le perteneció a Israel. Entonces, bajo esa idea de la teología del reemplazo, bajo esa primera premisa acerca de que ahora la iglesia viene a ser el Israel espiritual, ahora el trato de Dios es con la iglesia, no con Israel. Entonces se van a dar una serie de cambios, una serie de reemplazo que nosotros estuvimos analizando dónde se comenzó a colocar los fundamentos de esta serie de reemplazo, iniciándose con la idea, debo reiterar, con la idea de que los hebreos, los judíos de forma más específica, fueron reemplazados por la iglesia cristiana. Entonces, como estamos en una retroalimentación, vamos a observar esta línea del tiempo solo para hacer memoria. Recuerden que el siglo I, según la línea del tiempo de Occidente, se inicia con el nacimiento de Yeshua. Se inicia con el nacimiento de Jesús. Luego, durante el primer siglo, es decir, 100 años, vamos a encontrar las narraciones bíblicas de Jesús, luego las narraciones bíblicas de los discípulos convertidos en apóstoles, y la historia se complementa también durante estos primeros 100 años del siglo I. Por ejemplo, en el 70
En el 70, recuerden que el Imperio Romano en el 70 destruyó por segunda vez el templo de Jerusalén. Los judíos se van a la diáspora, se van a todo el mundo conocido hasta en ese momento, y pasan mucho tiempo los judíos sin tierra, sin patria, hasta el 14 de mayo del 1948, me parece, cuando ya la ONU le permite regresar a todos los judíos que estaban en el mundo, estaban diseminados, estaban asimilados en todo el mundo, regresar a su tierra. Entonces, en el 70 del primer siglo se da este evento significativo. El Imperio Romano agarra a los judíos, los sitia, ¿verdad? Destruye Jerusalén, destruye principalmente el templo de Jerusalén y tienen que salir. En el 99 entonces se da la muerte del último apóstol. Recuerden que en el video anterior yo le estuve diciendo que eso de la muerte, de la fecha, del fechado, de la muerte del último apóstol conocido como Juan o Johanán en hebreo, varía según los autores. Algunos dicen que Johanán Juan murió para el 101 después de Cristo, ya a principios del siglo II, pero me gusta más esta fecha, 99 después de Cristo, para fines de consideración. Luego vamos a ver en el siglo II los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, que aquí nosotros enseñamos que se comienza a ver las ideas iniciales acerca de esta teología del reemplazo, y vamos a ver un poquito más adelante todo lo que nosotros, bueno, por lo menos algunas pinceladas de cómo era el pensamiento de los padres de la iglesia. Recuerden que los primeros padres de la iglesia, después de la muerte de los apóstoles originales, se le conoce la historia como los padres apostólicos. Entonces, una tercera generación, es decir, los discípulos de los discípulos de los discípulos, se le llama padres de la iglesia. De la tercera generación hacia allá, los líderes de la iglesia cristiana, tanto perseguida como luego imperial por Constantino en el 325, se le va a conocer como padres de la iglesia. Es bueno que tengamos esto en mente. Ahora, en el 120, del 120 al 160, se va a dar un proceso de independencia del cristianismo frente al judaísmo. Producto de que en el siglo II ya estaban las ideas de estas que tienen que ver con la teología del reemplazo. Vamos a ver ya cómo en el siglo II está encaminado el concepto, está encaminado la ideología de la independencia del cristianismo frente a el judaísmo. Y en el siglo III, como lo pueden ver aquí, en el último punto, el siglo III, vamos a encontrar el cristianismo que viene a pasar a ser la iglesia del Estado romano, con la asimilación del Imperio Romano en frente a Constantino en el 325, Concilio de Nicea, que pasa de ser la iglesia perseguida a ser una iglesia imperial. Así lo describe J.C. Lehman en su libro titulado Historia de la Iglesia Cristiana. Entonces, vamos a ver algunas características del segundo siglo. Segundo siglo, del 100 al 200 después de Cristo. Nosotros enseñamos la última vez que durante este tiempo la iglesia es mayoritariamente gentil. La iglesia es mayoritariamente gentil. Producto de las predicaciones, principalmente del rabino Shaul, del rabino Pablo, conocido como el apóstol Pablo, la predicación a los gentiles que se estaban convirtiendo a Yeshua, a Jesús, la iglesia comenzó a crecer inicialmente por el Asia, hacia Menor, hacia Mayor, y se fue extendiendo hacia Roma y todo el mundo circundante alrededor de Jerusalén. Y la iglesia ya para el siglo I y finales del siglo II era mayoritariamente gentil. Y yo expliqué en el video anterior que los judíos tienen un término en hebreo para referirse a los gentiles que es goim, que significa uno que no es judío, un pagano. En este caso, los paganos convertidos a Jesús son los que van a dirigir la iglesia que están haciendo ya en el siglo 100 con los padres apostólicos y luego con los padres de la iglesia. Vamos a ver también que durante este proceso del 100 al 200 se va a evidenciar un espíritu antisemita
Y usted dirá, ¿cómo así? Un espíritu antijudío. Le invito otra vez a ver el video que nosotros hicimos anteriormente sobre este mismo tema, teología del reemplazo, donde nosotros describimos los pensamientos, presentamos, mejor dicho, los pensamientos de algunos de los padres de la iglesia, los más connotados, con respecto a cómo ellos concebían a los judíos ya en el siglo II, y había un espíritu antisemita, un espíritu antijudío, porque ellos entendían que los judíos fueron los culpables de la muerte de Yeshua, los judíos fueron los culpables de la muerte de Jesús, y por lo tanto se tenía que hacer pagar a esos judíos, y por esto pasaron tanto, pero tantos problemas, durante lo largo de la historia. Vamos a ver a los judíos sufrir, tanto por la Iglesia Católica en el medioevo, luego por Hitler y luego por la ONU como tal en otra parte de la historia. Entonces es importante tener esto en cuenta cuando estudiamos la historia en este periodo de tiempo del 100 al 200 que representan el siglo II. Entonces repito, a partir de aquí vamos a comenzar a vislumbrar un espíritu antisemita, antijudío. Pero también ya para el 160 después de Cristo, esta organización o esta iglesia cristiana que ya se encontraba en Roma, se encontraba en Asia Menor, en Asia Mayor, alrededor del mar Mediterráneo, se encontraban alrededor de Jerusalén. Había iglesias cristianas por doquier del mundo conocido en ese entonces. Ya tenían un nombre, nosotros hablamos de eso la semana pasada, ya tenían un nombre, tenían un credo y tenían una sede. Tenían un nombre. Por Ignacio nació el nombre, el concepto de iglesia católica, pero no agregándole lo demás, como lo conocemos, lo vamos a conocer después del 323, iglesia católica, apostólica y romana. No, él le puso iglesia católica. El concepto católico o católica lo que significa es universal, y cuando Ignacio le puso católica a la iglesia, era con el objetivo primero de poder separarla de todos los movimientos que se estaban dando, que fueron muchos los que se dieron durante el periodo de los padres de la iglesia. Además, una forma de identificar el cristianismo como un cristianismo para todos, un cristianismo universal. Ese era el concepto de Ignacio cuando le puso católica. Él nunca se imaginaría que luego más adelante este concepto católico, con el transcurso del tiempo, tomaría otra connotación, que es algo totalmente diferente. Pero no podemos negar la historia. Ya para el 160, esta iglesia estaba más o menos organizada, quizás no oficialmente, como vamos a verlo ya a partir del 325, en el Concilio de Nicea, donde se oficializa la iglesia católica y se le agregan los epítetos de iglesia católica, apostólica y romana, y pasa de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia imperial por Constantino. Pero también ya para el 160 esta iglesia va a tener un credo. Nosotros leímos el credo, le invito a ver el video anterior. También va a tener una especie de sede, es decir, la iglesia en Roma, la iglesia cristiana en Roma va a ser una especie de iglesia líder, no quizás de forma oficializada, pero sí en el acto. Nosotros vamos a ver cómo Clemente, por ejemplo, en una carta que le escribió antes del siglo II, antes del siglo II, perdón, a los hermanos en Corinto, vamos a ver una especie de autoridad representativa en la iglesia de Roma ya para este tiempo. Es decir, que para el 160 ya esta iglesia estaba organizada, tenía un nombre, iglesia católica, tenía una sede en Roma y tenía un credo. Nosotros explicamos por qué fue necesario todo esto ser formulado en este periodo de tiempo. Lo explicamos, le invito a ver el video que nosotros hicimos. Ahora, producto de este movimiento que yo le acabo de explicar a manera de retroalimentación, vamos a ver el primer gran reemplazo. Vamos a ver el primer gran reemplazo y que va a poner el fundamento para que surjan otros reemplazos, ¿no? Como si fuera un árbol con diferentes ramas. Vamos a ver el primer gran reemplazo y luego vamos a ver otros reemplazos que salieron de este.
Bien, el primer gran reemplazo fue este. El Antiguo Testamento es reemplazado por el Nuevo Testamento. ¿Cómo así? Bueno, se comienza a evidenciar la idea y se comienza a enseñar ya en el siglo II. Recuerden que todo esto es en el siglo II prácticamente que se está poniendo el fundamento de todo esto. En el siglo II vamos a ver cómo ya se comienza a fundamentar, a decir, a enseñar que el Antiguo Testamento queda reemplazado, en cierta medida, queda reemplazado por el Nuevo Testamento. Que la ley de Moisés, como decían esos gentiles helenizados, bajo un concepto filosófico, decían que la ley de Moisés queda reemplazada por la ley de Yeshua, por la ley de Jesús. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Cómo se llegó a la idea de que el Antiguo Testamento debía ser reemplazado? ¿Cómo esos hombres que se supone que estaban más cercanos a la verdad van a llegar a la conclusión de que el Antiguo Testamento o el primer pacto, ¿no? O la Torá, o la ley de Moisés, como le decían en aquel tiempo, quedó reemplazado por el nuevo pacto, por el Nuevo Testamento, por la ley de Jesús? ¿Cómo se llegó a eso? Y una segunda pregunta, ¿cómo fue reemplazado? ¿Cómo fue este proceso de reemplazo del Antiguo Testamento? Quiero que estén durante todo ese estudio, estén recordando la imagen que le presenté al principio. Traten de recordarla. Para llegar a esto, tenemos nosotros que ver algunos sucesos que influyeron en el reemplazo, es decir, el cómo llegaron a interpretar que el Antiguo Testamento ya no tiene validez frente al Nuevo y que el Nuevo básicamente destruyó, abolió, ¿no?, el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver algunas características que influyeron, sucesos que influyeron en el siglo II específicamente para que esto se fuera colocando. Primero, los padres de la iglesia odiaban a los judíos. Otra vez, reitero, había un espíritu antisemita. Había un espíritu antijudío. Ya la mayoría de los padres de la iglesia, que eran gentiles, que tenían otro método de interpretación, un método de interpretación alegórica, que nosotros vamos a encontrarlo y lo vimos también en el video anterior, con Orígenes, y cuando funda la iglesia en Alejandría bajo el método alegórico, donde él enseñaba que el Antiguo Testamento tenía que ser visto o representado a través de figuras, ponerle rostro a lo que no tienen. Pero también nosotros vimos en el video anterior respecto a este punto que los padres de la iglesia, aparte de representar con figuras el Antiguo Testamento para ser estudiado, también culpaban a los judíos, tenían una especie de desdén, de odio contra los judíos porque los culpaban de la muerte de su maestro. Nosotros desmentimos bíblicamente ese concepto de que los judíos, el pueblo judío fue quien mató a Jesús. Le invito nueva vez a ver el video anterior. Luego, vamos a ver aquí que durante este proceso se comienza a dar una crisis teológica. Una crisis teológica. Desde el 99, la muerte del último apóstol, Johanán Juan, al 160, cuando la iglesia comienza a tomar cierta fuerza de organización, vamos a ver un periodo sombrío, vamos a ver un periodo de ciertas crisis, aunque la crisis teológica se va a extender aún después del 325 con el Concilio de Nicea y mucho antes incluso de la muerte de Juan. Ya habían movimientos que estaban enseñando cosas heréticas, pero específicamente del 99 al 160 vamos a ver una crisis y más adelante vamos a ver qué tipo de crisis era la que se estaba dando en cuanto a el conocimiento de Yeshua, en cuanto a las interpretaciones de la Torá, en cuanto a las interpretaciones del Antiguo Testamento como nosotros le conocemos. También va a haber un debate, durante este tiempo se va a dar un debate sobre los libros inspirados. Recuerden que es en el siglo II donde se establecen los libros que va a representar el Nuevo Testamento. Es decir, cuando Jesús estuvo
en la tierra, y aun cuando sus discípulos enseñaron, cuando Pablo enseñó, cuando Pedro enseñó, cuando Santiago enseñó, no existía tal Nuevo Testamento como nosotros los conocemos. ¿Cuándo se compila el Nuevo Testamento? En el siglo II. Entonces, como había un ambiente de compilación del canon, de realizar el canon bíblico, entonces esto de los debates, si este libro es inspirado o este libro no es inspirado, también va a aportar a la famosa teología del reemplazo, donde el Antiguo Testamento se va a ver en menor calidad que el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento se va a ver en un segundo plano con relación al Nuevo Testamento. Por último, vamos a ver que en el siglo II la autoridad de la iglesia cristiana frente al judaísmo es notoria. Es decir, vamos a ver cómo la autoridad de la iglesia cristiana frente al judaísmo es notoria, porque los líderes ya en el siglo II son mayoritariamente gentiles, con una idea errónea acerca de los judíos. Vamos a seguir profundizando en esta parte. Vamos a ver la crisis teológica del siglo II. Recuerden que hablamos de la crisis, que hubo una crisis, y esta crisis es lo que va a abrir el abanico para que se comience a pensar de tal forma en que el Antiguo Testamento ya no tiene cierta relevancia frente al Nuevo Testamento que se está formando en ese siglo II. Vamos a ir desde el principio, desde el 33 al 99 después de Cristo. ¿Por qué esta fecha? Porque la tradición judía describe que Jesús básicamente comenzó su ministerio a los 33 años, así lo dice más o menos la Biblia, pero que también en el 99, porque nosotros hemos adoptado esa fecha de la muerte del último apóstol. Entonces vamos a ver que Jesús y sus apóstoles, sus discípulos, fueron judíos, y como judíos practicaban el judaísmo, practicaban la ley, practicaban la Torá. Incluso Jesús, usted puede investigarlo, venía de una de las dos escuelas más famosas del judaísmo, una conocida como Hillel y otra escuela conocida como Shammai. Jesús venía de la escuela de Hillel, así que Jesús fue instruido, ¿no? Fue instruido en la ley, en la Torá. Jesús conocía la Torá, conocía la ley. Sus discípulos también conocían la ley, se criaron bajo un ambiente judío, bajo un ambiente del judaísmo, y por lo tanto estos eran judíos que seguían a Jesús, los nazarenos, como le decían. Pero después de la muerte de Juan en el 99, entonces van a surgir ciertos movimientos. De hecho, el gnosticismo ya se conocía antes de la muerte de Juan, porque Juan combatió en sus escritos el gnosticismo. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, cuando él habla del verbo, cuando él hace defensa acerca de la divinidad de Yeshua, está combatiendo el gnosticismo, porque el gnosticismo era una corriente filosófica que enseñaba que Jesús no vino en la carne, sino que vino en una especie de fantasma, y tenía otra interpretación acerca de cómo se fue dando la formación del universo, del mundo y todo lo demás. Tenía otra interpretación muy filosófica, porque el gnosticismo era una fusión, era un sincretismo de la filosofía helenística, del cristianismo y otras corrientes místicas que también estaban fusionadas. Entonces, ya Juan y otros apóstoles ya venían combatiendo el gnosticismo, pero también después de la muerte de Juan, a producto de los padres de la iglesia, van a ser lo que hasta hoy le conocemos como el cristianismo, que es donde se forma la iglesia cristiana, y cada día se va separando de sus raíces judías, de sus raíces hebreas, y comienzan a tomar el lugar a través de esta teología del reemplazo, donde ellos vienen a ser ahora el pueblo elegido por Dios, o la iglesia elegida por el Señor, y ahora vienen a recibir las bendiciones que Dios le entregó a Abraham en Génesis su capítulo 12, y ahora entonces los judíos pasan a recibir las maldiciones que están para aquellos que no siguen al Señor. Entonces, más abajo vamos a ver el ebionismo. El ebionismo era una pequeña corriente de judíos que se habían convertido a Jesús, pero que se mantenían practicando el judaísmo. Una pequeña corriente, grupo, los pobres, ¿no?,
que seguían a Jesús, que se convirtieron a Jesús, que aceptaron a Jesús como el Mashiach, pero que seguían practicando el judaísmo, seguían guardando el sábado, seguían practicando las fiestas de Levítico 23. Entonces, al pasar el tiempo, como la iglesia gentil, la cristiana, se fue expandiendo, de aquí van a salir varias doctrinas heréticas. Pero en el siglo II nosotros nos vamos a basar en principalmente esas dos. El marcionismo, llamado así marcionismo por su fundador, Marción del Ponto, y de ahí el término marcionismo, que venía de una familia pudiente, que era gentil, educado en las escuelas filosóficas platónicas de Platón, que tenían un alto nivel en el estoicismo y venía con un conocimiento inmenso acerca del mundo filosófico de aquel tiempo. Buscó por doquier informaciones y encontró su satisfacción en el cristianismo. Pasa a ser parte de la iglesia cristiana en Roma. Marción era una persona con mucho dinero. Hay registro en que él donó recursos económicos a la iglesia romana. Esto le va a permitir crecer entre los romanos, aparte de que tenía dinero. Una iglesia que está siendo perseguida necesita recursos. Aparte de esto, Marción también va a comenzar a interpretar las escrituras y va a surgir una doctrina herética. ¿Qué va a decir Marción? Marción va a decir que él no podía concebir que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Dios Padre del Nuevo Testamento de Jesús. Por lo que Marción va a desechar todo el Antiguo Testamento. Va a decir que el Antiguo Testamento no puede formar parte del canon que se está formando en el siglo II. Así que Marción va a hacer su propio canon. Va a sacar el Antiguo Testamento completo, lo va a sacar y solo va a tomar del famoso Nuevo Testamento a Lucas y algunos libros del rabino Shaul, es decir, del apóstol Pablo. Así que Marción va a formar una teología del amor, porque él no concebía que el Dios del Antiguo Testamento tan malvado, que mataba a las personas, a los niños, castigaba a su pueblo, fuera el mismo Dios Padre de Jesús. Así que va a separar esta idea de dos dioses, de lo dual, el dualismo. Es una corriente que en el siglo II va a crecer. Él va a formar una religión, las avispas, y entonces Marción va a ser básicamente sacado de las filas, sacados de la fila de la iglesia cristiana, como el primer hereje de la iglesia cristiana, Marción, por estas enseñanzas. Pero también vamos a ver entonces el montanismo, que fue otra corriente que vino saliendo del cristianismo, pero esta corriente fue un poco más inclinada hacia las profecías. ¿Dónde quiero llegar? Que según la crisis, porque esta crisis teológica tuvo agudeza en la controversia sobre el canon bíblico. Recuerden que se estaba debatiendo cuáles libros tenían que ir en el canon bíblico, es decir, en la organización de la Biblia, cuáles libros eran inspirados o no. Y nosotros acabamos de decir que ya Marción tenía su propio canon. Del 110 al 120, Marción comenzó a enseñar esas cosas y formuló su propio canon, sacando totalmente el Antiguo Testamento. Aparte de que tenía un espíritu antisemita, él entendía que el Dios del Antiguo no podía ser el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y por aquí tenemos a los ebionistas, que eran los judíos, muy pequeño, un pequeño grupo de judíos que se habían convertido a Yeshua, pero que permanecían guardando el judaísmo. Estos entonces no van a aceptar prácticamente ni casi ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Solo algunos pocos. No van a aceptar los escritos de Rabino Shaul. A diferencia de Marción, el ebionismo sí va a aceptar el Antiguo Testamento como parte de su cultura y de su creencia. Y esto no lo van a aceptar. Entonces hay una controversia, hay un choque, porque vamos a ver a Aniceto y Justino, que para este tiempo ya 150 eran los obispos de Roma, tenían la autoridad de la iglesia cristiana de aquel tiempo, y Aniceto y Justino entonces se ven en la disyuntiva de qué hacer,
porque ya hay dos corrientes, las más fuertes, una que decía que el Antiguo Testamento no debía ir incluido en el canon y otra que decía que el Antiguo Testamento sí tenía que estar en el canon y ser practicado como tal. Entonces, ¿qué va a pasar? Como hay un espíritu antisemita, hay un espíritu antijudío, estos van a desechar la idea en el sentido del lebionismo de que debe ser practicado como tal, pero también van a rechazar la idea de Marción de que el Antiguo Testamento no forme parte del nuevo canon. Entonces, ¿cómo van a resolver este aparente dilema? Es la pregunta. ¿Cómo va Aniceto y Justino, que eran los líderes, por decirlo así, los más grandes, obispo en Roma, cómo van a resolver este dilema de un grupo que dice que el Antiguo Testamento no debe estar y otro grupo que dice que el Antiguo Testamento sí debe estar y debe estar representado tal cual como se expresa el Antiguo Testamento? Así que se va a dar una disputa donde va a ganar la posición de Justino y Aniceto, y con eso se va a marcar la independencia cristiana. Pero ¿cuál posición es la que va a ganar? ¿Cuál será la posición de Aniceto y Justino frente a esta disyuntiva? Bueno, Aniceto y Justino, principalmente Justino, en una obra muy, pero muy conocida como titulada con el diálogo con Trifón, donde Justino habla acerca de la nueva independencia, en otras palabras, de la iglesia cristiana frente al judaísmo, porque Trifón, este es un diálogo imaginario que va a tener Justino, donde él va a escribir una conversación que él sostuvo de forma imaginaria con un rabino conocido como Trifón en el griego, y que básicamente él va a defender frente a las posiciones de Trifón la nueva creencia del cristianismo. Entonces, ¿qué van a hacer estos dos, Aniceto y Justino? Que van a tomar, ellos van a decir, el Antiguo Testamento sí es necesario. El Antiguo Testamento debe estar en el canon. Ahora, ese Antiguo Testamento, aunque esté en el canon, no debe ser practicado como dicen estos, los ebionistas. Óigame esto. Es decir, esta gente, Aniceto y Justino, va a decir el Antiguo Testamento sí tiene que estar. Ahora, el Antiguo Testamento no debe ser practicado literal, ¿no? No debe ser guardado literal como muestran esos judíos que se habían convertido a Yeshua. Entonces, esta posición debe ser fundamentada. Ahora ellos tienen que enseñar cómo se va a observar, cómo se va a mirar el Antiguo Testamento ya que está allí. Porque el Antiguo Testamento está lleno de una cultura hebrea y ellos son griegos. Entonces, ¿cómo van a recibir el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo van a aceptar? Eso lo vamos a ver ahora. Por lo que yo acabé de decir que de esas disputas va a ganar la posición de Justino y Aniceto, y con esto se va a marcar la independencia cristiana y el Antiguo Testamento formará parte del canon hasta el sol de hoy. Vamos a ver qué dice Saban en su libro Causas y Consecuencias de la ruptura, oiga esto, de la ruptura del judaísmo con el cristianismo en el segundo siglo. Él dice lo siguiente: aunque consideramos como digna de mencionar la posición del doctor Joseph Montserrat Torrens en cuanto a que fue la aparición del canon del Nuevo Testamento lo que permitió la independencia cristiana de su raíz judía, dice él, nosotros debemos considerar la obra también del diálogo con Trifón por Justino, acabo de mencionar eso, como el sustento ideológico de la división religiosa del siglo II. ¿Qué está diciendo? Que dos factores van a permitir que la iglesia cristiana se separe totalmente del judaísmo, que es la aparición del nuevo canon, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y también el diálogo de Justino con Trifón. Vamos a ver qué más dice. En cambio, en Justino podemos ver cierto grado de independencia de Roma frente a las autoridades de Jerusalén, dado que entre los años 155 y 165, tanto él como Aniceto, porque eran una pareja, eran un dúo que debatían y combatían las herejías que se levantaban en ese momento, Aniceto trabajarán para diferenciar la Pascua mesiánica de la Pascua oficial del judaísmo, que es un tema lo que vamos a ver más adelante.
Entonces, Justino y Aniceto aprobaron lo siguiente. Vamos a ver qué fue lo que aprobaron. Van a aceptar el Antiguo Testamento como un documento histórico. Recuerden, hay una disyuntiva, hay un problema. Uno que dice que no debe recibirse el Antiguo Testamento en el Nuevo Canon, y otro grupo que dice, pequeño, pero que dicen que sí debe estar el Nuevo Testamento. Estos son judíos y debe ser practicado como tal. Ahora, ¿qué va a pasar? Justino y Aniceto van a aceptar el Nuevo Testamento, lo van a aceptar, pero debe ser visto como un documento histórico, que su importancia radique en la parte histórica y la parte profética cumplida en la parusia, cumplida en la venida, en el advenimiento de Yeshua, nacimiento de Yeshua. También Justino y Aniceto van a decir que frente al nuevo, el Antiguo Testamento no tiene supremacía. Que el Nuevo Testamento abolió el Antiguo Testamento. ¿Qué más van a decir? Que el Antiguo Testamento debe ser reinterpretado por los gentiles de forma simbólica, es decir, simbólicamente, reinterpretarán simbólicamente todo lo que tenía que ver con la práctica judía, porque hay un espíritu antisemita. Y como el grupo judío pequeño decía que tenía que ser practicado, y decir, no vamos a practicarlo, vamos a tener el Antiguo Testamento como un dato histórico importante, pero no lo vamos a practicar. Y ellos van entonces a representar y van a reemplazar cosas del Antiguo Testamento según como ellos entendían que debía ser guardado. Vamos a ver qué dice Javier también en su libro. Vamos a ver qué dice en su libro Causas y Consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el segundo siglo. Dice, por Boyarín 2013, le adjudica a San Justino la tarea de la diferenciación teológica. Sin embargo, lamentablemente queda fuera de su estudio la figura de Aniceto. Este último llevó a cabo el trabajo de la diferenciación entre ambas religiones dentro de la estructura del movimiento mesiánico. Los dos fueron los fundadores, fueron quienes promovieron que el Antiguo Testamento estuviera en el canon, sin embargo, no fuera observado las prácticas del Antiguo Testamento, porque observar la práctica del Antiguo Testamento haría al nuevo converso judío y el espíritu era antijudío en ese momento. Entonces, a partir de aquí, se va a reconocer que el Antiguo Testamento es valioso en cuanto tiene que ver con los anuncios sobre el Mesías y la narración histórica de los hechos que le anteceden. Recuerde la imagen que le presenté al principio. También que los nuevos cristianos no deben considerar las prácticas judías del Antiguo Testamento como algo literal, sino como una alegoría cristiana, que era el concepto estudiado en Alejandría por Orígenes, fundado por Orígenes, el método alegórico, la mejor forma de interpretar la Tanaj, de interpretar el Antiguo Testamento. Entonces, estoy terminando. Efecto dominó. El primer gran reemplazo fue el reemplazo del Tanaj, es decir, el reemplazo del Antiguo Testamento por el Nuevo. Que aunque lo tenemos en la Biblia, pocos saben, conocen, ni siquiera se preocupan por conocer a profundidad el Antiguo Testamento por el hecho de que se nos ha vendido a través de la historia que el Antiguo Testamento no tiene ningún valor frente al Nuevo. Ahora, después que se reemplazó el Antiguo Testamento por el Nuevo, entonces van a surgir otros reemplazos que van a venir como una rama que va a salir de este gran reemplazo. Por ejemplo, vamos a ver luego el reemplazo de las fiestas judías, que así los gentiles le llamaban fiestas judías, enmarcada en Levítico 23, que no son fiestas judías, sino que son fiestas de Yahweh, así lo describe en sus primeros versículos, Levítico 23, por fiestas paganas. Van a comenzar a entrar fiestas paganas en la celebración cristiana y van a comenzar a desplazar las fiestas que el Eterno diseñó para su pueblo, para todo aquel que ama al Eterno. Luego vamos a ver el reemplazo del calendario judío, que era lunisolar, por un
calendario totalmente solar, un calendario romano, católico romano, con una adoración, veneración al sol. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a ver el reemplazo del día de reposo, el Shabbat, por el día del domingo, cuando Constantino establece que ya no será el sábado, día de descanso, sino que el domingo es el día de descanso y por lo tanto se debe venerar al Eterno el domingo y no el sábado como el Eterno lo presentó en las Escrituras. Vamos a ver también el reemplazo de algunos actos litúrgicos que va a venir después del gran reemplazo acerca de la no validez del Antiguo Testamento, ¿no? Y cómo debe ser reinterpretado el Antiguo Testamento de forma alegórica. Entonces vamos a ver el sacerdocio judío que pasa a ser ahora entonces interpretado como el sacerdocio cristiano. Por eso vamos a ver la Iglesia Católica de nuestro tiempo con una especie de sacerdocio, que no es el sacerdocio que el Señor estipuló en el Antiguo Testamento, sino que ellos lo reinterpretaron y ahora tienen una especie de sacerdocio y sacerdotes. También vamos a ver el bautismo judío, que lo removieron por el famoso bautismo cristiano, principalmente el bautismo practicado en la Iglesia Católica, es cuando se le echa un poquito de agua por encima a la gente y no son llevados a las aguas como es presentado. Y así podemos nosotros citar otros reemplazos que vinieron a formar parte. Nosotros más adelante vamos a ver punto por punto el estudio de cada uno de esos reemplazos para tener una idea. Ahora, a manera de conclusión, lea este versículo. Yo sé que usted ha venido pensando en esta imagen que está aquí. Y mire esta imagen y ahora con todo lo que usted escuchó, vamos a leer Jeremías, su capítulo 31, versículo 29. Los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. ¿Qué significa? Tienen una imagen del niño con su papá. Aquí tenemos dos huellas, una pequeña y una grande. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente nosotros que venimos a ser los hijos de esta historia maravillosa, de esa transformación, de esta teología del reemplazo, nuestros padres cometieron los errores teológicos y nosotros como sus hijos estamos pagando los platos rotos. Y por eso todavía hoy practicamos tantas cosas que fueron cambiadas, reemplazadas de su original, porque nuestros padres comieron uvas agrias y nosotros, la generación que vino del cristianismo, entonces somos los que estamos sufriendo de entera. Para el próximo tema, vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. ¿Qué tan cierto es que el Antiguo Testamento frente al Nuevo, bíblicamente, esta fue la parte histórica, dejó de ser? Vamos a ver qué dice la Biblia, Así que le invito a que esté con nosotros en la próxima ocasión y podamos compartir la palabra del Eterno. Así que, hermano, shalom, que el Eterno Dios te bendiga.